Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Frikinomicon. Después de tanto tiempo, muchísimas gracias por acompañarnos para ver lo que vendría a ser nuestra pequeña reseña de lo que nos pareció la película de Superman, de la última película de DC Comics de James Gunn. Hacía tiempo que no hacíamos reseñas y bueno, me parecía una oportunidad. Ustedes saben, los que siguen el canal y los que no, que Superman es uno de los personajes, es el personaje que más nos gusta, que más añoramos de cuando nos falta. Cuando no hay películas en la vista, nos entristece un poquito. Y celebramos cuando hay nuevas noticias sobre este tipo de productos, ya sea para televisión o sea para cine. Celebramos cuando hay una noticia. Así que vamos a dar nuestra impresión. La película la vimos en el estreno, ya hace unos días, pero estábamos esperando que mucha gente la pudiera ver, la pudiera apreciar, para después dar nuestra pequeña opinión. Sé que desde el primer momento en que salió la película, mucha gente interesada en captar visualizaciones o poner el grito en el cielo o no, o al contrario, hablar bien de la película, inundaron las redes. Bueno, nosotros esperamos un poquito. ¿Para qué? Para que la gente pudiera verla, para que la gente pudiera tomar su opinión, ¿no? Forjar su opinión. Y después, bueno, si le interesa a alguien ver este video y saber qué nos pareció a nosotros, bueno, muchísimas gracias por el interés. Lo que sí, no voy a ahondar muchísimo en lo que es la trama. ¿Por qué? Porque el que no lo vio y que esta puede ser tal vez una posibilidad para poder verla. Hay mucha gente que dice, no, yo ese tipo de películas no. Pero si a una opinión le sirve y eso le hace cambiar de opinión, o bueno, o le interesa más, bienvenido sea. Bueno, empecemos por lo primero. Es una película que desde hace ya un par de años estaba sonando que iba a salir, después de que James Gunn fuera contratado por DC Comics para hacerse cargo del nuevo DCU, como lo llamamos algunos. Y James Gunn tomó como punto de partida este personaje. En la dirección, ya sabemos que él está detrás de todo lo que vendría a ser el argumento, las líneas, pero él, bajo la dirección, ya estuvo en películas de la vereda de enfrente, en Marvel Comics, de la saga, de las 3 películas de Guardianes de la Galaxia. Esa saga de personajes no tan conocidos, es más, bastante desconocidos para la gran mayoría de la gente, pero que se convirtieron en películas que todo el mundo, en más menos medida, pudo disfrutar. Una muy buena película, una continuación o una secuela que bueno, divide un poquito más las aguas, y después una tercera película que creo que hace un perfecto broche de oro a una trilogía con unos personajes tan añorables como se terminaron convirtiendo los Guardianes de la Galaxia. James Gunn es un director que no es la primera película ni proyecto de DC Comics que toma, sino que cuando él se hizo, antes de hacerse cargo en realidad, en esos momentos de qué iba a pasar con el Zack Snyder mundo, ¿no? El Zack Snyder War, con personajes como Superman, empezando por Man of Steel en aquel 2013, que empezaba ese mundo a desarrollarse bajo precisamente la visión de Zack Snyder, y después de muchos golpes, muchos éxitos a medias, como fue Man of Steel, que fue una película que recaudó arriba de los casi 700 millones de dólares, no anda un poquito más, un poquito menos. Después una secuela con un Batman v Superman, presentando al Batman de Ben Affleck, que ahí dividió muchas aguas. Nuevamente volvemos a hacer. Hay mucha gente que le gustó, hay mucha gente que no le gustó por el tono sombrío. Y siempre se dijo que DC Comics era más sombrío que Marvel, y era una de las cosas que a mucha gente o le gustaba o no le gustaba, y por eso Marvel tenía bastante más aceptación en los públicos, tanto adolescentes como niños, como también adultos, por el enfoque que se le daba a esa película. Entonces Batman v Superman tuvo un moderado éxito, a pesar de contar
con un Superman ya establecido, con una película, dar el puntapié inicial de lo que vendría a ser el personaje de Batman en este mundo, y además nos trae a completar a la Trinidad con Gal Gadot como Wonder Woman. Nunca visto en el cine anteriormente de que la Trinidad de DC Comics estuviera presente. Y entonces esto fue algo que raro, de que tantos personajes importantes, los 3 más importantes de DC Comics, no hayan llegado a superar, sobre todo la barrera de los $1.000 millones, que es esa tan barrera esperada por el mundo del cine. Lo que ahí se cataloga como un éxito rotundo. Bueno, sí tuvo un éxito bastante importante, superando sí los $700 millones, creo que casi los 800, no recuerdo bien los números ahora. Y de ahí sacar también la idea de, mostrar, si bien con pequeños flashes, a otro tipo de personajes del DC Comics World en ese momento, que era Aquaman con Jason Momoa, un Flash de Ezra Miller y después también el personaje de Cyborg. Entonces completábamos una futura posible película, hasta ese momento posible, de la Justice League, que después sí obviamente se hizo realidad. Bueno, sabemos en qué terminó ese mundo. Terminó habiendo películas también como El Escuadrón Suicida, que no terminó convenciendo a nadie. Había otro tipo de películas como Shazam, que si bien no fue un taquillazo, por su bajo costo también se pudo catalogar como un éxito. Pero nunca terminó de convencer mucho ese universo desarrollado por Zack Snyder, que después terminó dejando la posta por muchos rumores y por un montón de cosas que se dice por la muerte de la hija. Después otros dicen que no, que en realidad fue porque los estudios no estaban convencidos con su corte, entonces abandonó. Vino Joss Whedon, director de las películas de Avengers, de la vereda de enfrente. Entonces decían, bueno, un rotundo éxito fueron las películas de Avengers, vamos a traer para que precisamente termine de armar un poco la película de la Justice League que Zack Snyder había dejado inconclusa. Terminó siendo un corte que cuando en su momento la vimos nos gustó, pero después, haciendo reflexión o haciendo visionados, terminamos viendo que no era una película tan redonda ni que terminaba de convencer demasiado. Después sabemos que vino Zack Snyder con su corte, que empezó a pelear de que la pudieran sacar. La película fue un éxito un poquito más moderado, entonces mucha gente también empezó a decir, bueno, esta es la película que quería presentar Zack Snyder, bueno, esta sí nos gusta, esta visión sí nos gusta. Bueno, hay gente que le gustó, hay gente que hubiera dicho, bueno, tampoco cambió demasiado. La cuestión es que después de ese momento James Gunn viene y toma la posta con una película de Suicide Squad, Escuadrón Suicida, haciendo una reinvención, una película que había salido pocos años antes, en su momento con Will Smith y como figura principal, y después Margot Robbie y otros más. Bueno, aquí toma algún personaje de esa misma película. Sin embargo, él aclara que son películas totalmente distintas, que no son del mismo mundo, pero tienen pequeñas cositas. Reinventa esta película y nos llega una película mucho más divertida y mucho más lo que se asemeja a los cómics. Que eso es lo que la gente buscaba, que se asemejara un poco más a los cómics, con personajes mucho más divertidos, y podríamos decir que se convertiría en la Guardianes de la Galaxia de DC Comics. Después de ahí tuvo un éxito no rotundo, pero sí tuvo una buena aceptación. A eso le dieron la llave de algunos proyectos más y decidió empezar con Peacemaker, esta serie de John Cena, que estaba en breve, sale su segunda temporada, y toma elementos tanto... Y en ese momento no se sabía mucho si el DCU de Zack Snyder, del DCU de James Gunn, cómo iban a colisionar y cómo iba a desarrollarse en el cine. Bueno, él fue claro. Lo que apareció y lo que yo comento es canon, y lo que no. Bueno, más allá de que si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo cómo desarrollar esa idea,
es lo que está sucediendo. Y llegamos a Superman. Llegamos a este momento en el cual fue el casting y nos presentó a un Superman con otro traje. Obviamente tenemos que diferenciar un mundo del otro. Y ahí mucha gente empezó ya con las críticas de que el traje no es un traje que se amolde el cuerpo como el de Henry Cavill, que parecía un Superman del chino o de segunda mano. Y ahí empezamos con los fanáticos de Zack Snyder un poco a tirar piedras en la rueda. Que, a ver, está bien, yo entiendo de que hay que disfrutar las películas que nos gustaron. A mí me gustó Man of Steel. No porque me haya... Y ahora voy a decir qué pienso de esta película. Esta película de Superman de James Gunn me gustó. Me gustó bastante. ¿Es lo que yo esperaba? No, no es lo que yo esperaba. Cuando yo me senté en el cine, pensé que iba a haber algo distinto. Pero me terminó atrapando igual. Hay errores, bastantes. Hay conveniencias, muchísimos. Pero yo creo que es una película que de las películas que salieron de Superman al cine es la más comiquera de todas. Inclusive, ya sabiendo de que el principal Superman que empezó con esto del cine en la era moderna fue Christopher Reeve en el año 1978. El mejor Superman de todos los tiempos, para muchos, que me incluye. Y el tipo de traje es difícil de replicar hoy por hoy en estos tiempos. Después hubieron otros Superman que hubo una... intento de continuación en el cine por Brandon Routh, por Bryan Singer, el director, y Brandon Routh como Superman, que una secuela directa de las películas de 1978 y principios de los 80, Superman 1 y Superman 2, Superman 3 y Superman 4 son obviadas totalmente, me parece perfecto, pero tampoco llega de funcionar en el 2006, y es ahí que en el 2013 sale Man of Steel. Diferencias con el Superman de Henry Cavill, que para mí es el Superman más perfecto que podríamos haber encontrado en el cine en los últimos años. Bueno, este actor tenía que llenar con las botas de un muy buen Superman, mucho más alto, con otro porte, y es un porte que me hace recordar a Christopher Reeve, más estilizado. Henry Cavill es mucho más musculoso, más retacón, a ver, mide 1,82 si no me equivoco, y David Corenswet mide 1,90 casi. Y bueno, son diferencias que ayudan a que el personaje se vea un poquito mejor en la pantalla. Un traje que no me molesta en lo que es el cine, una capa maravillosa, y después personajes que terminan de acompañar a la estrella principal, que es este kryptoniano. Bueno, diferencias con las otras películas, me parece que esta Lois Lane de este Superman es espectacular, creo que es la mejor Lois Lane del cine. Muchos van a decir, ¿mejor que Margot Kidder? Sí, mejor que Margot Kidder, mejor que Amy Adams, sin lugar a dudas. Tenemos un Lex Luthor que a mí en particular me gusta. No sé si me gusta más que Gene Hackman y que Kevin Spacey. Son distintos. No podemos... uno de los mejores Lex Luthor que hubo en todo lo que vendría a ser la televisión y el cine es... el de Smallville, el actor de Smallville, pero yo creo que llena muy bien los zapatos de ese gran villano como es Lex Luthor. Después hay otros personajes que se roban la película, y es Krypto, el perro kryptoniano de Superman, que para mí es maravilloso. Creo que es una de las mejores cosas de la película. Se roba la película. El efecto que tiene, mucha gente puede decir, no, es medio falso. Para mí es perfecto. En el cine es perfecto. La historia es sencilla. Es muy sencilla. Es de todas las películas de Superman. Bueno, quitando la de 1978, que es bastante simplona. Esta historia es muy sencilla. Es más, me atrevo a decir que la historia me hace recordar algún capítulo de serie de televisión. Más que una película, como para desarrollar en una película.
¿Me gustó? Bueno, me gustó. No me molestó. Hay personajes, hay otros héroes que aparecen, Mr. Terrific, otro personajazo que realmente es espectacular en la película. Guy Gardner, que mucha gente también lo criticaba diciendo ese corte de pelo horrible. La performance del actor Nathan Fillion es horrible, el traje es horrible, y la verdad también es otro personaje que no digo que se roba la película, pero acompaña muy bien. Hogger, la chica halcón, también es un personaje que acompaña. Después lo demás son rellenos. Sí, creo que todos los otros personajes que están en The Daily Planet, sin ser Jimmy Olsen, son personajes que no aportan absolutamente nada y podrían no haber siquiera estado. Los villanos están bien. Hay un momento kaiju, hay un momento de un monstruo gigante, que está bien. Es una película comiquera, vuelvo a decirlo, que busca una película dramática o una película al estilo El Padrino. Bueno, me parece que esta no es su película. Pero ya que lo dije, tiene momentos de drama, tiene momentos humanizables del personaje. A ese personaje lo humanizaron. ¿Y por qué me gusta tanto? Porque es un personaje que tiene, si bien el personaje de Henry Cavill tenía muchos conflictos y una de las cosas que se le achacaba que era muy oscuro porque tenía muchos conflictos internos, este también los tiene. Hay momentos en la película que hay revelaciones que cambiaron un poco el canon de las historietas, pero bueno, hay que ver cómo lo terminan desarrollando, si lo dejan así o si hay una vuelta de tuerca. Hacen que el personaje en un momento también tambalee. Los padres de Superman, que para mí siempre fueron desperdiciados en el cine, y es una de las cosas que a mí siempre me molestó. En la primera película, en la de 1978, el padre de Superman dura menos de 5 minutos en la pantalla. Y con el trasfondo que tienen los padres de Superman en la vida de Superman, me parecía un desperdicio. Como la película del 2006 era una continuación directa de Superman de 1978, obviamente el padre tampoco apareció. Digo el padre y la madre, ¿no? En la película Man of Steel, el padre tiene su momento, momento que para mí no fue utilizado de la mejor manera. La madre, bueno, el momento Marta, ¿no? Que ya todos sabemos de Batman y Superman. Pero en esta película los padres son humanizados demasiado y me encanta. No buscaron actores bonitos, ni actores jovencitos, ni galanes, no, buscaron personas normales y buscaron personas con valores. Mucha gente me decía, sí, pero parecen tontos. A mí no me parecieron tontos, me parecían personas de campo, me pareció perfecto, pero con valores. En un momento que un padre se pueda sentar con su hijo, darle consejos, llorar. Para algunos padres es más fácil que para otros. En mi caso tal vez no es el mejor, pero como padre. Pero ese tipo de cosas que se añoran de la historia de Superman me encantaron. La película, como película en sí, es una película que para mí es un 7. 6,5, 7. No es perfecta, no es un 10, no es excelente, no es un 9, no es brillante, es un 8, no, es un 7. ¿Y por qué digo un 7 y no digo un 6? Yo creo que es un 6,5, 7. Es disfrutable, tiene un ritmo interesante. A veces los chistes son un poco exagerados o demasiados. Hay momentos que cortan, es verdad, cortan un poco lo que es la trama del chiste, pero es el tipo de películas a las que vamos enfocándonos, ¿no? Marvelizaron un poco este mundo. A ver, es lo que la gente pide y un poco hay que hacerle caso a la multitud. En definitiva, Superman es una película interesantísima. Es un cómic llevado al cine. Hay mucha gente que me dice, sí, bueno, pero 300 o Sin City eran películas que son 100% llevadas al cine. Sí. Yo cuando digo que este es un cómic en el cine, no es una historia llevada al cine, sino que los personajes son personajes de cómic. Y eso es lo que me gustó. Una historia que puede basarse o puede ser tener un punto de comparación con alguna cosita, pero no es basada en ninguna historia. Ya vemos, el traje de Superman está basado en 3
etapas de Superman o tal vez en alguna más. Pero hay que disfrutar el cine. Hoy por hoy, esta película yo creo que hay que disfrutarla en el cine, hay que disfrutarla. Hay que ir con la cabeza de que estás mirando una película de un hombre que vuela y tiene superpoderes y es un extraterrestre. Si buscamos ver El Padrino o Taxi Driver, no es la película. Y si vamos con ese tipo de cabeza, no me parece que nos vaya a gustar. También escuché mucha gente decir, era innecesario. No sé si es innecesario. ¿Por qué innecesario? ¿Por qué decir que esta es una película innecesaria? Es traer a este personaje a las nuevas generaciones. El que no quiera verla, bueno, todavía están las películas de Man of Steel o las películas de Christopher Reeve de 1978 y 80 para disfrutar. Si ese es el Superman que quieren, ese es el Superman que pueden tener. Hay también una serie que terminó recientemente de Superman y Lois en la Warner, que es un Superman espectacular. Es una serie que realmente retrata muy bien a ese personaje. Y después tenemos otro tipo de series como Smallville o Lois and Clark, las nuevas aventuras de Superman de los 90. Yo creo y considero que hay que disfrutar el cine que vamos a ver. Si vamos a ver una película de terror, tenemos que ir con la mentalidad de que vamos a ver una película de terror. Y no nos va a divertir ver una masacre de gente, sino que estamos viendo un divertimento y es una película. Hay gente que va al cine a asustarse. Entonces, si vamos con esa mentalidad de decir, sí, pero esta película, qué horrible, pasa esto, bueno, es lo que está la gente yendo a ver. No estamos buscando los errores y esto, estamos mentalizándonos que si vamos a ver una película de Jason, entramos en el mundo de Jason y sabemos que vamos a ver personas que son asesinadas y un asesino sobrenatural. Si vamos a ver también las películas de Chucky, pasa lo mismo. Bueno, entonces a este tenemos que darle el mismo razonamiento. Apagar el chip de la realidad y no buscar que el personaje sea real, o busquemos que la película sea un poco más, ¿cómo podemos decirle? Realista. Esa es la palabra, realista. No es eso lo que tenemos que pensar si vamos al cine. Mi conclusión es: anda al cine, mírala, disfrutala, y si no la disfrutás, lo lamento, pero no te pierdas la oportunidad de ver esta película. Los efectos especiales son muy buenos. No desmerezco los efectos especiales de Man of Steel, obviamente, que eran espectaculares también. Y tampoco digo, esta película me gustó más que Man of Steel. Son dos tipos de películas distintas. El Superman de Henry Cavill me gustó mucho. Y para mí era uno de los mejores Superman hasta ese momento. Y ahora le doy la oportunidad a este. En esta primera película me gustó. Hay que esperar ver el desarrollo de este personaje. Si me pongo en mi top de cómo vienen los actores, claramente primero es Christopher Reeve, segundo es Henry Cavill, tercero es Tyler Hoechlin, el actor de la serie de Superman y Lois, cuarto es David Corenswet, este actual Superman por ahora, y lo pongo cuarto porque bueno, tiene que ganarse los lugares. Lo que vi me gustó mucho. Quinto es Tom Welling, el Superman de Smallville. Sexto, Brandon Root, el de Superman Returns. Y muy, pero muy detrás está Dean Cain, el actor de la serie de Lois and Clark, las nuevas aventuras de Superman. Hay otros actores que no menciono, como Kirk Allen o George Reeves, porque realmente no vi demasiado de su material. Así que no puedo hablar. Si estás pensando en verla, mírala en el cine. No la veas en estas páginas donde está, porque se pierde muchísimo de los efectos especiales. Y una de las cosas que tiene buenas son los efectos especiales. Que canta el CGI, como en toda película de ciencia ficción, en toda película de superhéroes. No son perfectas, por más que salgan 225 millones de dólares o 250 millones de dólares por un tema que a veces los números son inflados, porque hay películas que no valen esa plata. Cantan, y bueno, hay que entenderlo.
Bueno, muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final. Si te quedaste, si te gustó el video, dale like, compartilo. Muchísimas gracias por haber vuelto. Muchísimas gracias por haber visto el video. Y dentro de poco nos estamos viendo y vamos a empezar a subir material mucho más frecuente. Y vamos a empezar ahora sí con segmentos como Al filo de la medianoche, como a tanta gente les gustaba. No mucho más para decir. Y bueno, muchísimas gracias por estar ahí y por esta visita a nuestro canal. Que pasen muy bien. Muchísimas gracias.